Un tema muy interesante de JavaScript es que trabaja con funciones de orden superior. Lo que se dice en JavaScript es que las funciones son ciudadanos de primera clase. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una función para JavaScript es también un objeto. Por lo tanto, yo una función la puedo asignar en una variable, la puedo pasar como parámetro de otras funciones, la puedo guardar y ejecutarla más tarde, la puedo ejecutar múltiples veces, puedo hacer que una función cree otras funciones. Bueno, tengo un montón de opciones a la hora de trabajar con las funciones. No es el caso, por ejemplo, de Pascal, donde una función es algo que se declara, que se define, y nosotros no la podemos manipular en tiempo de ejecución. Acá en JavaScript nosotros con una función la podemos manipular y la podemos pasar y operar en tiempo de ejecución. Las funciones de orden superior son funciones que trabajan con otras funciones. Bien, JavaScript proporciona varias de estas funciones de orden superior que nos permiten a nosotros justamente JavaScript trabaja con estas funciones de orden superior que nos permiten a nosotros pasarlas como parámetro, aplicarlas en un momento, no elegir cuándo aplicar una función o cuándo aplicar otra, de acuerdo a distintas condiciones dentro de nuestro programa, bien, sin tener que eso escribirlo en el código fuente. Veamos algunos ejemplos sencillos. Vamos a crear acá otro archivo. Sale el nombre en inglés. Y veamos un ejemplo bien sencillo. Creemos una función que es quad, que lo que hace es, tomando un valor, devuelve su cuadrado. Tenemos una función que devuelve ese cuadrado. Perfecto. Ahora hay algunas funciones de los arreglos, por ejemplo, que nos permiten a nosotros trabajar, que son funciones de orden superior, que nos permiten a nosotros trabajar con distintas funciones y aplicarle a cada elemento del arreglo con distintos resultados esa otra función que yo tengo. Bien, vamos a hacer dos funciones. Vamos a hacer la función quad y vamos a hacer la función una de esas funciones de orden superior es map. Lo que va a hacer map es proyectar el valor del arreglo en va a tomar cada elemento del arreglo, le va a aplicar la función y me va a crear un nuevo arreglo con todos los resultados. Bien, o sea, me va a mapear de un arreglo de origen con una función a un arreglo de destino. Sería como prácticamente calcular los valores de una función. Entonces lo que vamos a hacer acá es, vamos a mostrar por pantalla el resultado de hacer map, de aplicarle map, de aplicarle quad a cada elemento del arreglo. ¿Se ve? Entonces si nosotros damos esto, se ve que acá en la consola podemos ver los resultados de aplicarle el cuadrado a cada uno de los elementos del arreglo original. Una función muy importante de orden superior es for each. Es una función que nos permite ahorrarnos de alguna forma las variables internas de un bucle y nos permite ejecutar otra función para cada elemento de nuestro array. Entonces nosotros tenemos for each, vamos a crear una función que se llame, por ejemplo, mostrar. Entonces nosotros podemos ejecutar for each. Lo que va a hacer nuestra función mostrar va a ser un elemento, la consola, si nosotros hacemos esto, nuestro arreglo, se ve acá abajo que mostró cada elemento del arreglo. Y esto se puede combinar. Entonces nosotros trabajando con funciones de orden superior,
Podemos combinar, por ejemplo, lo que hicimos con map, donde ejecutamos, por ejemplo, el cuadrado de cada elemento. A ese cuadrado le podemos aplicar a su vez, por ejemplo, la función cubo, o sea que va a ser el cuadrado, y eso le va a hacer al cubo, y después a cada uno de esos elementos los podemos mostrar, por ejemplo. Lo que va a hacer es que acá está mostrando el cubo del cuadrado de cada uno de nuestros elementos. A su vez, estas funciones de orden superior, nosotros las podemos también crear nosotros funciones que acepten otras funciones como parámetro que se transformen de esta forma en funciones de orden superior. Por ejemplo, podemos crear una versión nuestra propia de map. Acá tenemos el ejemplo, ¿no? Una función que se llama mapear. Lo que va a hacer es lo mismo que map. Fíjense que toma como parámetro un arreglo y otra función crea un nuevo arreglo, hace un bucle tradicional, un for, que va de i, de 1 a 0, y lo que va a hacer es ejecutar, va a guardar dentro de ese arreglo el resultado de ejecutar la función que tomó como parámetro para cada elemento. Va a devolver ese arreglo de respuesta. Entonces nosotros acá podemos hacer también, vamos a mostrar, de mapear, y le vamos a pasar el primer parámetro del arreglo, como segundo parámetro, por ejemplo, el cubo. Todo lo mismo que antes, y como en la última parte, fíjense que acá está mostrando los cubos de cada una de esas funciones, cubo de cada uno de esos elementos. Esto es muy poderoso, nos permite a nosotros crear abstracciones, pasar como parámetros funciones para crear consultas, para crear filtros, distintos tipos de cosas que podemos hacer con estas funciones de orden. También se trabaja con callbacks. Las callbacks son funciones que se ejecutan al final de un proceso o en determinado momento de un proceso. Entonces yo, para configurar un determinado proceso, al leer un archivo, por ejemplo, puedo decir, bueno, ante la lectura de cada línea de cada archivo, ejecutame esta función. Y así puedo configurar y de alguna forma crear nuevas estructuras de control al ejecutar condicionalmente estas funciones.